Creo que fundamentalmente ahora lo condiciona profundamente de cara a las próximas elecciones, como bien lo mencionas vos, el día 3 de noviembre, y con la programación de 2 debates previos que estaban programados luego de este reciente del martes pasado y que ha sido un verdadero... una cosa podríamos denominarla prácticamente patética en todo el mundo. Tanto los críticos propios como ajenos en Estados Unidos han determinado que coinciden en que esto ha sido un papelón, una verdadera falta de respeto mutua, pero fundamentalmente encabezado en gran parte por el presidente Trump. Sí, con epítetos, con interrupciones, en donde prácticamente la comunicación se dificultaba a punto tal que era inentendible. Acusaciones e insultos, ¿sí? Biden lo ha acusado a Trump de payaso directamente, Trump de que es un deficiente cognitivo, es decir, estamos llegando ya a límites en donde la política nada tiene que ver con esto, ¿sí? Son agravios personales. Ya agravios personales que nada tienen que ver con formas, con gestión, con modelos de producción, de desarrollo, geopolítica, cuestiones tan sensibles como la racial, que en este momento está atravesando serios problemas en Estados Unidos con esto. Aparte de esta cuestión racial, a mí me llamó también mucho la atención, no sé por qué, pero me trajo algunos flashes acá del país, que lo primero que le endilga a Trump, a Joe Biden, tiene que ver con una cuestión de ser comunista, ¿no? Bueno, esa es la primera. Sí, esa es la paranoia y los resabios de la casa de brujas macartista de la década. Hay un macartismo ahí. Sí, totalmente. Pero, a ver, Biden tampoco, y esto corre por mi cuenta, tampoco es un político brillante. Sucede que al lado, pero lo que sucede es que tiene una trayectoria y una carrera política. Sucede que al lado de Trump cualquiera luce, porque en realidad es un hombre muy poco dotado, primero en cuanto a su retórica, es muy torpe políticamente, y si nosotros llegamos a creer que el poder de Estados Unidos reside solamente en una persona, estamos cayendo también en una equivocación, porque ¿qué significa el poder de Estados Unidos? Es el Consejo Judío, es Wall Street, es el conglomerado armamentístico, es el Congreso, un senador, el peso que tiene en Estados Unidos es potentísimo, es decir, no es la imagen nuestra que tenemos nosotros acá. Entonces, por eso, pensar o llegar a creer que el poder reside en una sola persona, por ejemplo, es la fuerza militar, es decir, los generales más enmarcados, más encumbrados, no solamente siempre reside ahí, tal vez es un juego de cosas y es un juego pendular que oscila uno y otro, depende la característica. Además, Estados Unidos no es que tenga una política, ¿sí? Tiene una política interna y una política hacia el mundo, una política hacia afuera. Internamente... Recién lo hablábamos un poquito fuera de cámara, eso, ¿no? Esto que muestra Donald Trump hacia afuera, con esta cuestión del liberalismo, es ser liberal, pero hacia adentro resulta que el sumamente cerrada, es una de las economías sumamente cerradas. De hecho, tanto es así que recién mencionabas, y retomo algo de lo que habías mencionado con esta idea, esta cuestión que tienen acerca del comunismo. A ver, expresión que muchos se atreven a mencionar, a expresar, pero terminología y concepto politológico, científico, que pocos conocen, ¿viste? Son esas cuestiones que sí, todos mencionan algo, y bueno, ¿y qué es el comunismo? Y quedan ahí, no comienzan a explicarlos porque carecen de las herramientas para eso, quienes muchas veces nos acusan y mencionan de eso. Recientemente, de hecho en este momento, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano, está en Europa y está buscando apoyos y está haciendo una articulación política buscando y pendulando en el juego europeo. Ha visitado también Italia y Roma concretamente, y ha habido un movimiento político ahí muy interesante que pocos se conocen, pero también es digno de mencionar, que tiene que ver con una situación en donde el Papa Francisco no lo ha recibido. Él buscaba que lo recibiese el Papa. ¿Y por qué motivo? Esto tiene otra explicación, que es muy interesante. Acaba de firmar recientemente la sede vaticana con el gobierno, y esto es muy importante, con el gobierno de China, un acuerdo mediante el cual ahora la Iglesia Católica es reconocida en China. Esto es una noticia que acá poco nos llega, pero es muy interesante conocerla. A cambio de que el Papa Francisco y la sede vaticana reconozca y establezca los obispos propios allí en el Estado chino. Esta situación ha sido acusada y percibida por parte de Estados Unidos que la sede vaticana está haciendo confabulaciones y conspiraciones con el comunismo. En realidad no es así.
La respuesta, y que se entiendan los mensajes en esto es política, Francisco no lo ha recibido. Amparados en una cuestión de protocolos, en una cuestión formal y demás, lo va a recibir un prelado de él, un obispo, un representante también del Estado Vaticano. ¿Qué quiero mencionar con todo esto? Que esta idea de que el comunismo está en todos lados, de que esta acusación a Biden, y volvemos al debate, de que siempre va a estar presente una cuestión socialista como si fuese lo malo del mundo, sin entender como si muchos. fuese el mismo diablo. Como si fuese, bueno, esto es muy interesante lo que dices, porque esas son las expresiones que ellos mismos utilizan. Esta cuestión mesiánica de creerse los portadores de la verdad en el mundo, este destino manifiesto que ellos tienen como que son los dueños de la libertad, de que van a llevar hiles de la democracia y de que van a llevar al mundo todas estas banderas y que son las mejores, que son las que ellos detentan. Y en este momento, en este contexto de situación sanitaria mundial, de emergencia sanitaria mundial, Estados Unidos ha demostrado grandes torpezas en esto, ¿sí? De 330.000 habitantes que tiene casi el 30% de Llegaron al infectados. debate con 205.000 muertos. Exactamente, exactamente. Entonces imagínate la tragedia que le ha significado, es decir, no poder administrar esto. Esta situación, qué bueno lo que me dices, porque lo único que ha demostrado esta situación es poner de manifiesto que el manejo de la cosa pública, por más empresario exitoso del mundo empresarial, financiero y proveniente del mercado que vengas, si no conoces la cosa pública, el manejo del Estado y la cosa pública claramente no es por cualquiera. Y si esta situación también no ha demostrado que la importancia de la existencia del Estado es relevante en situaciones extremas, como esta tragedia sanitaria a nivel planetario, es decir, se cae de maduro. Sí, se cae por su propio peso la situación de que el Estado es importante. Y el manejo del Estado, la gestión del gobierno, del manejo del Estado, tampoco es para cualquiera. Creo que esto dejen claro, sí, que siendo solamente empresario no se puede manejar. No se puede. Tenemos un ejemplo muy reciente de esto. Tal cual. Sí, tal cual. No. A mí lo que me preocupa, bueno, o por una manera de decir me preocupa, no, pero lo cierto es que de acuerdo a lo que vos decías es que el Papa Francisco ha sumado una nueva fase del ala derecha que ahora lo están atacando por otro flanco. Sí, desde ¿no? siempre. Lo están atacando. Para ir redondeando, Dale, cómo no. También recién comentábamos algo y tiene que ver, vamos a hacer una especie de comparación con nuestro país, con la Argentina. Las elecciones generalmente acá, generalmente no, siempre son los días domingos. En Estados Unidos es un día martes. ¿Qué explicación tiene esto, Sergio? Es interesante porque en realidad en Estados Unidos, primero es tradición. Ya desde 1845 en Estados Unidos las elecciones se establecen un día martes, primero por una cuestión, por el fuerte componente del protestantismo europeo, religioso, el fuerte componente religioso que tiene esta sociedad, y que el domingo era un día dedicado a Dios. Sí. ¿Sí? Tal como veíamos en la familia Ingalls. Tal cual. Son estas comunidades que tienen un fuerte apego y respeto a las creencias y a las costumbres religiosas, motivo por el cual el domingo no se podía hacer la elección. El lunes, Estados Unidos es un país de un extenso territorio, como lo sabemos, el día lunes se suponía que debían acercarse en carruaje, en carreta, todos aquellos pobladores que vivían en los condados, en los pueblos más alejados de la capital o el centro neurálgico donde se votaba, entonces debían salir el día anterior, se descarta el día lunes. El día miércoles es el día en donde tradicionalmente se venden los granos, claro. El día para la venta agrícola, entonces quedaba muy bien el día martes. Entonces se estableció como día martes y se llena un vacío, incluso hasta legal en ese sentido. Claro, el tema es que ahora tiene una implicancia... Esto es en este contexto. En ese contexto, ahora ¿sí? Hay otra implicancia. Ahora esto ha permanecido porque le ha venido muy bien y lo único que hace esto, es muy interesante lo que me planteas porque me llevas a un terreno en donde podemos decir que se favorece la apatía política. Exacto. ¿Sí? En donde el estudiante, el trabajador... El hombre que está en la fábrica, el hombre que está en los talleres, los estudiantes que tal vez estén interesados en votar, ¿sí? No pueden asistir por compromisos de vida, por compromisos estudiantiles, con sus trabajos, entonces no se puede asistir el día martes. Esto, insisto, favorece y generalmente son las clases obreras, las clases trabajadoras, insisto, el estudiantado, la gente que está comprometida en su vida diaria, semanal, con otras cuestiones, no puede asistir un día martes. En aquel entonces y en aquel contexto resolvió una situación.
¿sí? En este contexto favorece la apatía y la poca participación. Estados Unidos, en la última elección, ha tenido un 42% de participación, ¿sí? Nosotros, la República Argentina, Más el del año 80. pasado, hemos tenido el 83% de participación en las urnas. Esto quiere decir que no quieren la política. Y sí, De alguna manera. cuando en realidad de esto se sale con política. Exactamente. De esto se sale con política, esa palabra tan por pocos, Demonizada. por muchos mal vista y Demonizada. demonizada, pero en realidad no es otra cosa que esto. Y si vos no te interesas, no participas en el juego político, no te informas, si tus fuentes de informaciones siempre vienen enfrascadas, vienen enlatadas, son siempre las mismas, y bueno, depende de tus consumos, desde donde te nutras, desde donde te informes, desde cómo te eduques y demás. Eso es lo que muchas veces se pretende desde algunos sectores, generalmente, que se entienda como lo digo, vos me entiendes, financieros más concentrados, lo que pretenden es que no se participe, porque es más, se apunta a lo que se superó ya hace varios años, muchos años, que es esta cuestión censitaria de la participación en la política. Y esto no debe ser así, ¿sí?